Éxodo capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué tal, hermano? Muy buenas noches. Qué bueno que estamos una vez más unidos a la distancia. Y qué bendición, ¿verdad? Que hoy, que es jueves de oración, podemos congregarnos. Dice la Escritura, ¿verdad? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y creemos, ¿verdad? Qué bueno que la presencia de Dios está entre nosotros. Y así a la distancia, hermanos, pues hemos de tener nuestra meditación de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es nuestro primer punto en el programa, y el segundo, bueno, ya corresponde en cada uno de los hogares, llevando delante de Dios, ¿verdad? Todas y cada una de las peticiones que como iglesia, como personas y como familias tenemos presente. Pero bueno, es una bendición, hermanos, y gracias por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se preocupan y están pendientes, ¿verdad? De estar en la transmisión. Gracias a Dios por todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que se conectan, y todos los demás, familia, amigos, hermanos en Cristo de otros lugares, que de igual manera, ¿verdad? Nos hacen el favor de su atención. Gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ustedes. Pues bien, hermanos, en esta ocasión vamos a hablar de abundante agua de la peña. Y esto lo vamos a ver a través de Éxodo capítulo 17, que hace unos momentos, ¿verdad? En la introducción tuvimos la lectura de esta porción, es Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Es exactamente, ¿verdad? Donde tuvimos la lectura, y ahí vamos a meditar. Porque fíjense, nos vamos a enfocar 3 cosas. La primera de ellas es la situación en la que Moisés, como ser humano, se encontraba en esos momentos. La segunda es la situación del pueblo, que ciertamente era de pensar, ¿verdad? Ya que se encontraban en el desierto. Y la tercera es la aplicación, porque el agua de donde, la peña de donde brotó esa agua que satisfizo la sed del pueblo, es una representación del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta noche. Este es el dibujo de una peña existente en las cercanías del monte Sinaí. De esa peña se cree que fluyeron las aguas para satisfacer la sed del pueblo de Dios. No hay seguridad y garantía de que esa peña que aparece allí, que en la actualidad está, no es garantía, ¿verdad? No es seguridad de que esa sea la peña de la que realmente brotó el agua para satisfacer la sed del pueblo. Lo que sí es seguro, que esa peña señalada, mencionada en el relato bíblico, es figura de Cristo, la peña de Horeb, que está brotando, de la cual fluye abundante agua de vida. Fíjense, hermanos, quisiera decirles acerca de esa frase, la peña de Horeb. Primero que nada, una peña es algo diferente a lo que es un cerro.
Ciertamente es un montículo muy grande que se llega a confundir con un cerro, pero la diferencia es que una peña está conformada de una sola pieza, desde su fundamento, desde su base hasta la cima. Un cerro no, un cerro está conformado de piedra y de tierra y todo eso amalgamado, ¿verdad? Se hace un cerro enorme. Ahora bien, la peña es una sola pieza. Y en el mundo, quiero comentarles esto, ¿verdad? Como brevario cultural, en el mundo hay 3 peñas, las más grandes del mundo. La primera de ellas se llama Pan de Azúcar, así le llaman, esa se encuentra en el Brasil, y es la más grande del mundo, es una peña enorme. La segunda está en España, le llaman el Peñón de Gibraltar. Y la tercera está aquí en nuestro país, en el estado de Querétaro, y es la Peña del Bernal. Ahora bien, esa peña que es referida y que ustedes pudieron ver en la ilustración, esa era de una sola pieza también, por eso lleva el nombre de peña. Ahora bien, nosotros creemos, hermanos, que Cristo es la peña. Definitivamente, Cristo es la peña que puede satisfacer el alma de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier iglesia. Estando satisfechos en Cristo Jesús, no necesitamos absolutamente nada. Vayamos al versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Dios partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acampó en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua allí para que el pueblo bebiese. ¡Qué gran escuela! Fíjense, hermanos, este pueblo estaba recién sacado de Egipto, y el desierto le da la bienvenida con una gran necesidad. Pero lo que sucede es que Dios quería enseñarle a su pueblo, quería enseñarle a Moisés, quiere enseñarnos a nosotros, como dice Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Era enseñanza, hermanos, para Moisés, era enseñanza para el pueblo, era enseñanza también para nosotros. Y lo que vemos en el versículo 3, fíjense, nos muestra la magnitud de la situación en la que el pueblo de Dios se encontraba. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjese el reclamo. En medio de la dificultad, hermanos, se requiere ver un poquito más allá. Este pueblo, y en gran medida podemos darle la razón, podemos comprenderlo, porque este pueblo no conocía a Dios. Durante los más de 400 años que estuvieron en esclavitud en Egipto, se levantaron generaciones que ignoraban quién era Jehová, completamente no sabían del Dios vivo y verdadero. Ellos habían adoptado costumbres, habían adoptado creencias, habían adoptado deidades paganas, pero que sabemos no son el Dios verdadero. Y ellos en realidad no conocían a Jehová, el Dios vivo y verdadero, hacedor de maravillas. A diferencia nuestra, ¿verdad? Por eso digo, hasta cierto punto tenemos que considerar al pueblo de Dios en su situación, porque ellos solo veían lo que sus ojos le mostraban. Es necesario ver un poquito más allá. Nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. En la situación en la que nos encontramos, tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Debemos de recordar que detrás de las nubes negras, el sol sigue brillando. Después de la tempestad viene la calma, y la aurora siempre llega después de la oscuridad de la noche. Hay que recordar y aprender siempre eso, pero el pueblo solo veía lo que está delante de sus ojos. Entonces era necesario que este pueblo aprendiera, que Moisés también aprendiera. Dios precisamente para eso los había sacado. Ellos le pedían a Moisés, fíjense en el versículo 3 le dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Eso se lo están diciendo a Moisés.
Y se lo están diciendo en forma de reclamo. Les dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ellos veían en Moisés la causa de su situación y el responsable de la misma y quien debía solucionarles. Y no solo pedían, ellos exigían que les diera agua, incluso llegaron a las amenazas. Ellos no alcanzaban a entender que no era Moisés el que los sacó de ahí. El que los sacó de ahí y los puso en esa situación era Dios mismo, Jehová, el Dios que ellos ignoraban. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque ellos de esa manera iban a ir aprendiendo, conociendo a Jehová, el Dios de los ejércitos. Y por ello estaban en esa situación. Dios no ignora absolutamente nada. Dios es omnisciente, es decir, Él todo lo sabe. Ahora, ¿será que Él se había olvidado de que estaban en el desierto y de que necesitarían agua? Claro que no, Dios sabe exactamente todas las cosas. Ahora bien, como decíamos, bueno, hay que considerar a este pueblo que no conocía a Dios. Ahora, era un contingente bastante grande, un contingente de más de 603.500 personas, más todos los que no habían sido enlistados, casi llegaba a 1.000.000 de personas. Era un contingente bastante numeroso, no solamente numeroso, dentro de ese contingente habían obviamente hombres, habían mujeres. Los hombres aguantarían un poquito más, pero habían mujeres que no aguantarían tanto, jóvenes, ancianos y niños. Y cada padre de familia pensaba y se preocupaba por su propia familia. Pienso que si hubiéramos estado en esa ocasión, lo mismo haríamos. Es muy fácil en la ciudad, aunque ellos eran esclavos, ciertamente no les hacía falta el agua, y es muy fácil en la ciudad conseguir el agua. Ahora bien, no solamente eran, como dijimos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños, también llevaban todo su ganado, es decir, sus pertenencias, su tesoro, ahí lo llevaban con todo lo que llegaban, y ciertamente necesitaban agua, necesitaban muchísima agua. Tal vez ellos razonaban de esta manera, y más adelante en el transcurso de 40 años lo hicieron, y ellos se acordaban de las ollas de carne que comían en Egipto, y se acordaban del pescado, y se acordaban del caldo que comían en Egipto, aunque se les olvidaba que eran esclavos. En Egipto le pudieron haber hecho falta muchas cosas, pero no agua, y era lo que en ese momento ellos estaban reclamando. Ahora bien, en Egipto, hermanos, Egipto se levantó a las orillas del río Nilo. El río Nilo es uno de los muy grandes, muy largos del mundo. Ahora bien, ese río era casi de 5.000 kilómetros. Gracias a ese, el imperio de Egipto se levantó. Había abundancia de agua, tanto que se desbordaba en temporadas, se desbordaba todo el río, y de no ser por ese río, estuvieran totalmente en el desierto, porque lejos de las orillas del río era totalmente desértico. Fíjense que Monte Oreb, la palabra Oreb, cuando vimos la peña de Oreb, tal vez nos imaginamos un oasis paradisiaco, pero no es exactamente así. De hecho, Oreb significa tierra deshabitada, significa una tierra arruinada, y esa era la condición real en la que se encontraba esa tierra, ese territorio. Ahora bien, el río Nilo partía desde el África, del lago Victoria salía y atravesaba muchísimo territorio, Etiopía, Sudán, y hasta atravesar Egipto. Todo Egipto tenía 1.400 kilómetros aproximadamente, y lo atravesaba todo el río Nilo. El río Nilo empezaba entonces en el lago Victoria y desembocaba hasta el mar Mediterráneo. Y al paso de Egipto, el río
lo llenaba de abundancia, lo llenaba de agua, lo llenaba de vida. Pero se hacían un poco para allá, lejos de la orilla, y la tierra era totalmente desértica. Pero allá había una piedra, una peña grande, no tanta como las mencionadas, no era muy grande. Bueno, según aparece, ¿verdad?, en esa fotografía de la peña de Oreb, pero no sabemos si esa fue realmente. Yo lo dudo personalmente, ¿verdad? Yo dudo mucho que esa haya sido. Y decía, y allí se encontraba en Oreb, una región desolada o una región en ruinas. No era Oreb sinónimo de humedad, de fertilidad, de paraíso, no era absolutamente nada de eso, sino una tierra totalmente desértica. Y ahí no había agua. Entonces ellos reclamaban a Moisés porque ellos consideraban que Moisés era el que los había llevado hasta esa situación, y ellos necesitaban que Moisés, o ellos pensaban que Moisés sería el que los debía de sacar. Pero Moisés era una persona igual que nosotros, no tenía el más mínimo poder fuera del que Dios no le diera. Todo lo que había hecho antes, los portentos milagrosos, no eran poder de Moisés, eran poder de Dios, que Dios obraba a través de Moisés para mostrarle a toda la humanidad de ese entonces de que Él era el Dios vivo y verdadero. Ahora bien, habría de hacer lo necesario por su pueblo definitivamente. Dios siempre a tiempo interviene. Y es lo que acaba de suceder, lo que sucedió aquí. Versículo 5, por favor, dice: Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí, versículo 6, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Fíjense qué maravilla, de la roca, de la peña, fluyó agua. Y esa bendición grandísima que disfrutó el pueblo, el pueblo que ya hablaba de apedrear a Moisés, y era una gran preocupación. Decía, hemos de ver el pueblo ciertamente, pero hemos de ver también a Moisés. Moisés era un hombre como cualquiera de nosotros, y era un hombre que se preocupaba porque el pueblo le reclamaba a él. Él era la parte visible de Dios, y a él acudían, y a él le decían, y a él le reclamaban, y a él le exigían, incluso amenazaban de muerte, porque hablar de apedreamiento es lapidación, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ya dentro de la ley se decía que tal persona por tal acto debía ser lapidado, es decir, debía ser apedreado hasta que muriera, y las piedras mismas servirían de sepultura para la persona. Y eso es lo que el pueblo le decía, que lo iban a lapidar. Y Moisés le dice: Dios, ya no sé qué hago con estos, qué puedo hacer con este pueblo. Ciertamente la gran angustia en la que él se encontraba, porque era un hombre igual que nosotros. Ahora, nosotros en medio de la situación difícil, es natural que nos angustiemos, pero debemos de hacer lo que hizo Moisés: acudir a Dios. Mira a Dios lo que está pasando, mira a nuestro derredor, como que no sé ustedes si han notado, pero concerniente a lo de esta pandemia que estamos pasando, como que el círculo se va cerrando cada vez más. Antes no escuchábamos a nadie enfermo o que hubiese muerto de COVID muy cercano, se escuchaba muy lejos, pero cada vez como que se va acercando un poco más. Y decirle: mira, Dios se va acercando, cada vez está más cerca de nosotros, ayúdanos, estamos en esta situación, sálvanos, Dios, de esta pandemia. Y sin duda alguna Dios lo sabe, y Dios puede hacer algo por nosotros. Entonces, pues hemos de descansar en las manos de Dios, ¿verdad?, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermanos, brotó delante de los ancianos y de todo el pueblo de Israel, brotó abundante agua de la peña, como se ve en las ilustraciones, agua fresca, cristalina, agua pura, que era totalmente bebible, y la gente sació su sed, no solamente ellos, sino sus ganados también. Y sin duda alguna, esa agua estuvo fluyendo hasta que sus pies se levantaron de ese lugar para ir a otro. Y tal vez eso de salir agua de la piedra, de la peña,
cosa que Dios hace lo que tiene que hacer en su momento y después ya eso queda totalmente cerrado, pudiéramos decir, totalmente cancelado. El Salmo 114:8, solo lo voy a citar, no lo busquen, dice: el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Eso no lo hizo Moisés, eso lo hizo Dios. Y qué bendición, fíjense hermanos, porque el Dios de Moisés es el mismo Dios nuestro, solamente tenemos que, como dice la Escritura, dice que al que toca se le abrirá, al que busca halla y al que llama se le responde. Entonces, hermanos, es ir totalmente confiados a nuestro Dios y hallaremos, dice la Escritura, oportuno socorro. Ahora bien, una figura de Cristo, la roca es Cristo. Dice así en 1 Corintios 10:4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca de la que fluye agua fresca, cristalina, agua pura, para saciar el alma y el espíritu de todo aquel sediento. Dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y dice: el agua que yo le daré será agua para vida eterna. En su encuentro, recuerdan ustedes, en su encuentro con la mujer samaritana, el Señor Jesucristo le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hay mucha gente, muchas personas, conocidos incluso, amigos nuestros, familiares nuestros, que no están satisfechos en su alma y en su espíritu. Y esto se debe a que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué bendición nosotros que ya tenemos esa agua. Hermanos, podríamos tener muchas dificultades, ciertamente, incluso angustias, enfermedades, padecimientos y dolores, pero tenemos a Cristo, que es la fuente de satisfacción para nuestra alma y para nuestro espíritu, y que puede ser también la fuente de satisfacción para todo aquel que todavía no tiene a Cristo. Amigo, tú lo que tienes que hacer es ir a Cristo Jesús. Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El que tiene hambre, venga a mí, yo le daré el pan de vida. El que tiene sed, venga a mí, yo le daré el agua de la vida. Esa agua que jamás se agota, que nunca deja de existir. Ahora bien, tú tienes que ir a Cristo Jesús definitivamente, creyendo que Él es el único que puede salvarte y arrepentido sinceramente para con Dios. Dos cosas importantes que la Biblia dice, Dios dice en su palabra, que toda persona que quiere satisfacer su alma y su espíritu en las aguas de Cristo debe hacer. Entonces nosotros le instamos, le invitamos y le urgimos de alguna manera, ¿verdad?, para que usted tome esa decisión de la cual jamás usted va a arrepentirse. Todos los que estamos en Cristo Jesús, dice la Escritura, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, hermanos, aprendamos de esta porción de la Escritura que vendrán situaciones difíciles a nuestra vida definitivamente. Lo fue en la vida de Moisés, lo fue en la vida del pueblo, pero hay un Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que estará siempre para ayudarnos cuando nosotros clamamos a Él. Entonces, hermanos, sigamos en la confianza de que Dios tiene cuidado de nosotros y vayamos a la roca de agua de vida que es Cristo Jesús. Pues bien, hermanos, hasta aquí vamos a quedarnos en esta ocasión. Y bueno, los hermanos que ya enviaron sus motivos de oración, ¿verdad? Qué bendición, ya los tenemos en cuenta. Y los que no, todavía están a tiempo, ¿verdad? Mándenos para que entre todos, ¿verdad?, estemos intercediendo delante de Dios por su petición. Hermanos, siempre habrá necesidades, pero habrá siempre también un Dios que las satisfaga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo.